Origen de la escritura. Sobre la base de las actuales pruebas arqueológicas, la escritura apareció al mismo tiempo en Mesopotamia y Egipto, aproximadamente un siglo antes del año 3000 a.C. Es probable que comenzara un poco antes en Mesopotamia, dada la fecha de las más antiguas tablillas de arcilla de Uruk, alrededor del año 3300 a.C., y la historia mucho más larga de desarrollo urbano en Mesopotamia, en comparación con la del Valle del Nilo de Egipto. Sin embargo, no podemos estar seguros de la fecha de la inscripción egipcia más antigua, una enorme paleta de pizarra del rey Narmer, en la que está escrito su nombre en dos jeroglíficos que muestran un pez y un cincel. La fecha es insegura, pero probablemente cae en el periodo de entre 3150 a 3050 años antes de Cristo. Se cree que comenzó en el antiguo Egipto, cuando la escritura tenía ya más de un milenio de existencia. El primer alfabeto que se conoce surgió alrededor del año 2000 a.C. y se deriva de una adaptación alfabética de los jeroglíficos egipcios. Hoy, casi todos los alfabetos del mundo descienden directamente de este primer alfabeto o se inspiraron en su diseño. Hacia el año 2700, los antiguos egipcios habían desarrollado un conjunto de 23 signos jeroglíficos para representar las consonantes de su lengua. Estos glifos se utilizaban como guías de pronunciación de logogramas para escribir las terminaciones gramaticales y más tarde para transcribir las palabras y nombres extranjeros. Sin embargo, el sistema no se utilizó de forma consistente para la escritura puramente alfabética, presumiblemente debido a un fuerte apego cultural a la compleja escritura egipcia. La primera escritura puramente alfabética se cree que se desarrolló alrededor del año 1850 a.C. por obreros semitas, establecidos en el Sinaí, dándole a los glifos egipcios valores fonéticos de su lengua semítica. Escritura en Asia. En China, la escritura aparece por primera vez en los llamados huesos oraculares de la civilización Shang, que se encontraron hace alrededor de un siglo en Anzhou, al norte de China, y que datan de 1200 años antes de Cristo. Muchos de sus signos tienen un parecido indudable que los caracteres chinos modernos y resultan muy fáciles de leer para los investigadores. Sin embargo, se han encontrado signos mucho más antiguos en la cerámica de la cultura Yangshao, que data de entre 5000 a 4000 años antes de Cristo y que posiblemente pueden ser precursores de una forma más antigua de la escritura china, aún por descubrir. Muchas zonas de China todavía no se han excavado arqueológicamente. Aunque se desconoce con exactitud el origen primario de los caracteres chinos, sabemos que los primeros son pictografías, es decir, surgen como una representación gráfica de los elementos del entorno humano. Los caracteres chinos, como los demás sistemas de escritura, se crean para poder expresar de forma gráfica conceptos del lenguaje. Al principio, como hemos dicho, de forma pictórica. Por tanto, los caracteres se originan de forma posterior e independiente de la lengua hablada. A lo largo de la historia, los caracteres han sufrido notables cambios y modificaciones, y poco tiene que ver con la escritura china actual, con la que surgió originalmente. Los caracteres que conocemos hoy en día son el fruto de una larga evolución histórica, sin duda desapareciendo con el transcurso de los siglos. Así que podemos seguro afirmar que las muestras halladas son una pequeña parte de lo que nuestros antepasados neolíticos utilizaban. El alfabeto griego. En el siglo VIII a.C., a los griegos ya le habían adoptado el alfabeto fenicio y lo habían adoptado a su propia lengua, creando así el primer alfabeto auténtico en el que las vocales tienen las mismas importancias que las consonantes, creando así el primer principio acrónico. Los griegos usaron algunas vocales en las letras fenicias que representaban consonantes que no se usaban en griego. Y de esto salieron dos variantes, una conocida como el griego occidental o el griego caldicio, se utilizó al oeste de Atenas y en el sur de Italia. La otra variante conocida como griego oriental se utilizó en Asia Menor. Los atenienses, aproximadamente a 400 años de Cristo, adoptaron esta última variante y al cabo fueron invitados por el resto del mundo helénico. Después de probar y escribir la escritura de derecha a izquierda, los griegos optaron finalmente por escribir de izquierda a derecha, a diferencia de los fenicios. Esto daría paso a otras variantes orientales como el glagolítico, el cirílico, el arménico y el gótico, que utilizan letras tanto griegas como latinas. El alfabeto latino. En general se considera que los etruscos adoptaron en el siglo VII a.C. la variante occidental del alfabeto. En el siglo V los latinos adoptaron 21 de las 26 letras etruscas originales. Esto creó el primer alfabeto latino, conformado por A, B, C, D, E,
F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. Después de la conquista de Grecia por los romanos en el siglo I a.C., los romanos empezaron a tomar muchas palabras del griego, por lo que tuvieron que volver a adaptar su alfabeto para escribir las palabras del alfabeto griego oriental. Tomaron la Y y la Z, que se añadieron al final del alfabeto. Ahora el nuevo alfabeto latino contenía las siguientes letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y y Z. Una vez adoptadas estas letras, la Iglesia Ortodoxa, ya que en Cirilio, del 827 al 69, fue un misionero griego que se convirtió en los esclavos, hoy entre la división romana católica y la de Constantinopla ortodoxa, que pasa por antes.